Bueno, muy buenas tardes, chicos y chicas. Espero que estén bien. Estamos en la lección 24, 14 de octubre y estamos en la semana 12. Este tema de esta semana es para el tercer parcial y lo que vamos a empezar a ver el día de hoy es el tema de derivadas parciales. Ya yo les había dado una pincelada de qué es lo que vamos a hacer, pero ahora eventualmente vamos a trabajar propiamente con el tema. Bueno, tiene mucho que ver, ¿verdad? Bueno, entonces técnicamente, resulta que en funciones, cuando hablamos de funciones de varias variables, el concepto de derivada es un poco más complejo y técnicamente, de hecho hay un concepto asociado que se llama la derivada direccional. Entonces hay infinitas direcciones por las cuales yo podría derivar, pero para efectos del curso nos vamos a quedar con el concepto de derivada parcial, que son aquellas derivadas direccionales con respecto a cada uno de los ejes que compone esta función. Bueno, técnicamente, el símbolo que vamos a usar es esto que está aquí. Esta letra se le conoce como nabla, ¿verdad? Se le conoce como nabla, pero en conjunto, ahí eso se lee la derivada parcial de f con respecto a la variable x sub j, donde x sub j pues va a ser alguna de las variables que ahí aparezcan. Por ejemplo, para que me vayan entendiendo el contexto de lo que vamos a hacer el día de hoy. Si yo tengo una función, está formada por x, y y z, y aquí tiene un criterio, vean que ese criterio yo me lo invento, es una fórmula que puede ir cambiando. Entonces, esta función tiene tres variables. Por lo tanto, yo podría hablar de la derivada parcial con respecto a x, podría hablar de la derivada parcial de f con respecto a y podría hablar de la derivada parcial de f con respecto a z. Hay veces en que esta notación puede cambiar y yo puedo poner f sub x o colocar f sub yo, f sub yo, f sub y, y aquí podría colocar f sub z. Entonces es otra forma con lo cual podrían aparecer esas notaciones. Veamos otro ejemplo. Aquí nada más como para entender la naturaleza de lo que vamos a trabajar. Hay funciones, veámosle aquí, yo tengo una función, por ejemplo, h, que tiene variables, por ejemplo, a, b, c y d, y al otro lado tiene un criterio, es decir, tiene una fórmula. No me interesa la fórmula, pero como tiene 4 letras, yo podría hablar de 4 derivadas parciales. La derivada parcial de h con respecto a, podría hablar de la derivada parcial de h con respecto a b, la derivada parcial de h con respecto a c y la derivada parcial de h con respecto a d. Entonces aquí técnicamente tenemos 4 posibles derivadas parciales. En notación más sintetizada sería h sub a, h sub b, h sub c y h sub d. Depende del ejercicio, nos interesará sacar todas o eventualmente alguna de ellas, pero estas son las posibilidades que vamos a manejar con ese resultado. Aquí lo importante es que cuando yo derivo parcialmente, me interesa entender que el resto de variables se van a convertir en constantes y la derivada de una constante en algunos casos va a ser 0 o en otros casos no se toma en cuenta. Es decir, me hago de la vista gorda. Entonces, más o menos es la idea que vamos a trabajar. No sé si hay algún comentario, alguna duda, chiquillos, hasta acá. Por mi parte no, profe. Bueno, dice la compañerita que no. Ok, no sé si alguien está apuntando. Profe, sí, yo estoy terminando de apuntar. ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo? Es que si usted me Fabiana, habla no profe. la veo. Ah, Fabiana, Fabiana. Fabiana. Ah, Fabiana, sí. Sí, es que está lerdo. China es un... no se me despliega la cajita cuando hablan. Bueno, no importa, ya por lo menos, ya usted me comentó que está copiando, me avisas. Vamos a ver. Mientras la compañerita hace eso, vamos a ver. Vamos a ver. Ajá. Entonces, mientras la compañerita hace eso, vamos a ver si habilito la opción donde se visualiza quién me habla.
No sale nada. Qué tristeza. Vamos a ver aquí en el Profe, chat. listo, ya terminé. Muchas Listo, gracias. ok, perfecto. Bueno, entonces técnicamente esos son unos ejemplos, no vienen fórmulas, eso es lo que sigue a continuación. Muy bien, veamos este ejemplo para que ustedes me entiendan. Una de las cosas interesantes es que aquí yo usé la nabla, pero es muy usual que aparezcan en los textos también una D. Lo correcto es la derivada parcial como tal, pero bueno, lo arrastré por esa posibilidad. Vean que aquí vamos a calcular, en este primer ejercicio calculamos la derivada parcial de f con respecto a x. Vean que pinto en color rojo la variable que me interesa y el resto de variables se vuelven constantes. Solo derivo lo que está en color rojo. Entonces la derivada de x al cuadrado se convierte en 2x, pero las derivadas de estas se tratan como constantes y las derivadas de constantes se anulan. Entonces, por lo tanto, no aparece ese resultado. Análogamente, vean que aquí en el segundo calculo la derivada parcial de f con respecto a y. Me interesa la letra y, solo derivo y al cuadrado. Y la derivada de y al cuadrado va a ser 2y. Y observen que el resto de variables se tratan como constantes. Por último, tengo la derivada parcial de f con respecto a z. Aquí me interesa solo la z. Entonces, al derivar z, observen que me queda, bueno, aquí me equivoqué y era 2z. Entonces, la derivada parcial de esto va a ser z. Vean que aquí hay que tener muy claro que el apóstrofe se colocó porque tenemos claridad de que es la derivada parcial con respecto a x. Pero la recomendación, como les dije en la clase pasada, es que en vez de este apóstrofe podrían colocar aquí la x y podrían eliminar esto, colocar la y, podrían eliminar esto y colocar la z, y así es el mismo tratamiento de derivar esa expresión y entender con cuál variable es la que estamos interesados para calcular esas derivadas parciales. Entonces observen ese detalle para que le presten atención. No sé, no sé si hay dudas con este ejemplo. Son 3 derivadas parciales. Pinto en color rojo. Bueno, es una forma de que se ayuden visualmente. La variable que voy a derivar, valga la redundancia, y se deriva como lo hemos estado trabajando. Ahorita vamos a ir haciendo ejemplos más complejos, pero eventualmente es retomar esta idea de la última clase. No sé si hay dudas hasta acá, chiquillos. No sé si alguien quiere proponer un ejemplo y sacamos la duda. Bueno, entonces, cualquier cosa, insisto, prestarle atención al comportamiento y vamos a trabajarlo con otro ejemplo que viene a continuación. Muy bien, en este caso tenemos otra función, es un poco más compleja, x, y, z más 3x más 4y más 5z, y vamos a trabajar, vamos a calcular las derivadas parciales. Perdón, me moví aquí. Vamos a calcular las derivadas parciales. Miren que aquí pinto en color rojo la variable. Yo solo derivo la letra x en el primer caso. Entonces, aquí yo solo derivo la x. Como hay un producto, lo que esté a la par se trata como una constante. Por ejemplo, en este caso, yo tengo x, y, z. Entonces, si yo voy a derivar con respecto a la letra x, esto se trata como si fuera un 7, un 8, un 9 por algo. Entonces, recordarán ustedes que cuando yo derivo 9x, yo solamente derivo la x, la derivada de x va a ser 1 y solamente me va a quedar el 9. Entonces, en esa misma analogía, al derivar yo esto, solo se deriva la x. La derivada de la x va a ser 1. Y lo que sobra es ese 9. Ese y z es el resultado que ustedes ven por ahí. Vean que aquí la derivada de 3x va a ser 3. Por lo tanto, no hay mucho que hacer. Pero sí prestarle atención cuando hay un producto. No hay que aplicar la regla del producto como tal, dado que solamente aparece en estas circunstancias la letra x. Veamos el otro caso. ¿Qué pasa si yo derivo con respecto a y? Observen el resultado. Yo derivo la y, lo que está a la par multiplicando es como una constante. Entonces la derivada de y es 1, solo queda la xz. Y la derivada de 4y va a ser solo 4. Vean que el tratamiento es la misma o bajo esa misma línea. Y por último, aquí es con z, tengo que arreglar eso.
La derivada parcial de f con respecto a z es lo mismo. Marco en color rojo la letra z y se deriva solo la z. La derivada de z es 1, solamente va a quedar el xy. Y la derivada de 5z aquí va a quedarme solamente ese 5. Muy bien. Entonces, en este ejemplo, tenemos una mezcla de más letras, pero vean que es la analogía de lo que les pinté por acá. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? No sé si hay dudas, algún comentario con este ejemplo, un poquito más elaborado. Oh, claro, profe. Ok. Vamos a agregar un ejemplo por acá para ver si me siguen con la idea. Muy bien, ¿qué pasa si yo les digo que f de a, b, c, d es igual a por b, por c, por d? Todos están multiplicando. Entonces, ¿quién sería la derivada parcial de f con respecto a c? ¿Qué pasa si yo tengo que derivar esta función a por b, por c, por d? ¿Cuál será el resultado? A ver si me entendieron. A por B por D. Ajá, muy bien. A por b por d. Solo se deriva la c. La derivada de c es 1 y queda lo demás que es una constante. Muy bien. ¿Cuál sería la derivada parcial con respecto a de a por b por c por d? Entonces, ¿qué quedaría? B por C por D. Muy bien, b por c por d. ¿Quién sería la derivada parcial con respecto a b de a por b por c por d? Entonces, A por C por D. muy bien, a por c por d. Y por último, porque son 4 derivadas parciales, ¿quién sería la derivada parcial con respecto a d? De a por b por c por d. A por B por C. A por b por c. Vean que en productos de las mismas letras solo se tacha o se elimina la repetida. Por decirlo así, uno podría cancelar y quedaría pues la expresión que tenemos acá. Bueno, aquí no, aquí me equivoco. Entonces, aquí podríamos tachar técnicamente la letra que se repite y lo que sobrevive es eso. Pero insisto, esto es un ejemplo donde se puede aplicar porque hay un producto, no tenemos potencias ni nada más extraño. Pero por lo menos para ir entendiendo cómo funciona. ¿Dudas hasta acá, chiquillos, con este ejemplo? No sé si alguien lo quiere apuntar. Sí, profe, dame un segundo, porfa. Ya. Ya pasó el segundo. Bueno, no se preocupe, jodiendo. Vamos a ver, ¿qué les iba a decir? Aquí lo que hay que tener cuidado, chiquillos, es eso. Vean que aquí yo no pinté en color. Si a ustedes les cuesta, no son tan visuales, píntenlo, márquenlo. Es la estrategia que me ha servido cuando daba clases presenciales. Y eventualmente, pues acá, pues, ya que tengo colorcillos, háganlo ustedes en casa para que no se me confundan y puedan aseverar mejor las pruebas, ¿verdad? Hacer los procesos mejor. Ujú. Listo, profe. Muy bien. Vamos a pasar, veamos otro ejemplo un poco más elaborado, a ver de cómo funcionan estas bandidas derivadas parciales. Ah, mira. Ay, no lo hice. Qué tirada, chiquillos. Qué tirada, qué triste. No, mentira, esto es para que me ayuden. Vamos a calcular las derivadas parciales de esta cosa. Entonces, observen la función xy, xz más zy. Entonces, yo voy a sacar la derivada parcial de f con respecto a x. Esto es f con respecto a x, es decir, derivar la f con respecto a la variable x. Recomendación, paréntesis cuadrado, escriben dentro del paréntesis cuadrado la expresión que desean derivar y aquí subindizan con la letra x. Entonces, vamos a pintar de color amarillo, en este caso, para el día de hoy, vamos a pintar de color amarillo las letras x, porque son las que debemos derivar. Y le prestan atención. Cualquier otra cosa que esté a la par se trata como una constante. Ven una letra y, no es una letra y, es un 5. Ven una letra z, es un 8. Entonces, imagínense que esa y o esa z
Todas las demás letras son constantes, son números. Muy bien, entonces, a partir de esa información, chiquillos, ¿cuál será la derivada de x por y del primero? Solo se deriva lo que está pintado. Y. Y. Yo entendí que era y. Muy bien. ¿Cuál será la derivada de xz? De este que está acá. Z. Z, entonces más z. ¿Y la derivada de esto, chiquillos? ¿Hay alguna letra X ahí? Sería 0. Sería 0, porque z por y lo tratamos como un número, como si fuera un 8. Entonces la derivada de eso se hace 0. Muy bien, entonces al final la derivada de esto es y más z. Muy bien. Vamos con otra. Derivada parcial de f con respecto a y. Lo mismo, cascarón, colocan la letra y y vuelven a escribir toda la expresión. Y marcamos en amarillo, como hemos estado trabajando, la letra que vamos a derivar. Muy bien. Ahora sí, chiquillos, alguien que quiera participar. No, mentira, todos participen, todos. ¿Cuál será la derivada de x por y? X. Muy bien, x más. La derivada de este, ¿hay alguna letra y ahí? No hay letras y. No, ¿Qué pasa profe, ahí? sería 0. Se hace 0, ¿verdad? Qué triste. Cuando pongo carita triste se fue, ¿verdad? Se anuló. Y la derivada de este bandido, de z por y. Z. Ajá, solamente queda la z. Y listo. Ya ahí tenemos derivada esa expresión. Eso es. Vean que uno dura un poquito más porque como que hay tanta letra. Pero bueno, eventualmente es el lenguaje matemático que tenemos aquí presente. Muy bien. Vamos a hacer la última. XY más XZ más ZY. Pintamos en amarillo la que vamos a derivar. Es la letra Z. Entonces Z y la letra Z. Muy bien. Este no lo voy a hacer yo con ustedes. Si alguien me quiere decir la respuesta, la colocamos. ¿Cómo quedaría? X más Y. X más Y. ¿Esta cuánto te dio? 0. 0, muy bien. Aquí no hay nada, entonces sería 0 más X más Y. Vean que en este sentido, si no hay potencias, lo que sobrevive técnicamente es lo que no está pintado. Y en aquello donde no aparece nada de amarillo, pues se va a hacer 0. Es tal vez la dinámica o la esencia de este ejercicio. No siempre es así, pero prestarle atención a ese detalle. Entonces, Profe, observamos. Ajá. Profe, ¿siempre es importante o es necesario poner el 0, por ejemplo, en la respuesta? O simplemente en el caso de esta última respuesta podríamos poner X más Y, o es necesario poner el 0. Ah, no. Esto es como es la primera clase que tocamos el tema. Dejo el 0 para recordar cuando vean el video que este espacio se anuló. Nada más. Ah, Pero ok, digámosle, perfecto. Muchas para gracias, examen profe. usted puede poner esto, nada más. Ah, ok, perfecto, profe, gracias. No, con mucho gusto. Muy bien. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguien está apuntando. Miren, no, técnicamente no es difícil, pues sí, lo que hay que saber es derivar. Si uno no sabe derivar, esa es la parte complicada. Luego ahorita es esa parte visual, ¿verdad? De prestarle atención qué es lo que hay que derivar correctamente y ya planteado de esa manera, no le debe generar ruido. Muy bien. Bueno, voy a pasar. Si alguien está copiando, me avisa. Si no, me devuelvo. Muy bien. Resulta que todo eso que acabamos de ver eran ejemplos. Son ejemplos sobre derivadas parciales, pero además podemos calcular derivadas de segundo orden. La misma idea que podemos trabajar en varias variables. Solo que aquí, al sacar derivadas de segundo orden, tenemos una notación diferente.
Y hay que tenerle cuidado a ese tipo de notación, porque aparecen nablas dobles. Nablas es el símbolo ese que parece como un 6 al revés. Entonces, estas derivadas de segundo orden hay que tenerles cuidado, porque depende del orden de derivación, o el orden de derivación no siempre es intercambiable. Sin embargo, hay un teorema, es decir, una verdad que se puede demostrar, que nos dice que si mantenemos continuidad, que es lo que ya les he hablado con polinomios, exponenciales y logaritmos en un dominio bien definido, entonces nosotros no nos deberíamos preocupar por el orden de las segundas derivadas. Para que me entiendan, la idea de la segunda derivada es usar lo que acabamos de ver, y vamos a trabajarlo con un ejemplo sencillo para que ustedes me entiendan qué son esas notaciones que aparecen ahí. Veamos un ejemplo. Una función f de x, y esto es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Chiquillos, ¿cuál es la derivada parcial de f con respecto a x? Es decir, ¿quién es f de x? ¿Cuánto quedaría ahí? Háganlo en casita ustedes. Quedaría 2x. Vamos a ver, muy bien, sería 2x. Vamos a pintar de color amarillo la variable y lo que nos interesa derivar. Entonces, perfecto, 2x. Muy bien. ¿Qué pasa si yo saco la derivada parcial con respecto a y? ¿Qué me quedaría? Dos y. 2y, exactamente. No tiene mucha ciencia. Ahora sí, ¿qué pasa si yo quiero sacar la segunda derivada parcial? Resulta que para sacar la segunda derivada, las derivadas de segundo orden, tenemos varias opciones. Por ejemplo, puede suceder que yo saque la derivada parcial, ojo, la derivada parcial con respecto a x de quién? De la derivada parcial con respecto a x. Eso significa que voy a derivar lo que ya está derivado, pero este es un camino. También Riemann podría sacar la derivada parcial con respecto a x, pero de la que teníamos con respecto a y. Entonces, observen que yo puedo derivar con respecto a x la que tenía con x, o puedo derivar con respecto a x la que tenía con la letra y. Entonces, observen que aquí tengo dos posibilidades. Muy bien. Entonces, resulta y sucede que esto que está aquí es lo mismo que yo les diga, bueno, chiquillos, derivemos con respecto a x la derivada parcial con respecto a x. Ustedes dirán, bueno, ¿qué es eso? Vean que ese resultado me había dado 2x. Entonces, ¿qué pasa si yo derivo esto con respecto a x? Es decir, tomo este resultado y lo vuelvo a derivar con respecto a x. Como lo estamos trabajando ahora, igual. ¿Cuánto sería la respuesta? 2. Exactamente. La respuesta aquí va a ser 2. Ahora, ¿qué pasa si yo derivo ahora con respecto a y lo que derivo con respecto a x, más bien ahora la segunda o el segundo resultado, el que me dio 2y? ¿Qué pasaría ahora si yo derivo esto? 0. No hay ninguna letra x, entonces se trata como una constante y el resultado es 0. Entonces estoy dándome cuenta que esto da 2 y por este lado esto da 0. Vean que aquí yo trabajé una posibilidad, pero hay 4. Ahora ustedes dirían, ¿cómo, profe? ¿Dónde, por cuál es la otra posibilidad? Observen, y lo voy a pintar con color verde. Vean que aquí yo derivé con respecto a x. Vean que aquí yo derivé con respecto a x. ¿Ok? Pero ahora Riemann también podría hacer lo mismo y derivar, pero con respecto a y. Y derivar con respecto a y. ¿Ok? Entonces, vean que salen 4 posibilidades. En este caso, yo podría derivar ahora con respecto a y lo que me dio la x. Vean que antes me daba 2x y aquí tenía 2y. Pero ahora el tratamiento que voy a hacer se hace con respecto a la letra
Y. ¿Ok? Ahora se hace con respecto a la letra Y. Entonces aquí letra Y. Y vean que aquí ahora es con la letra Y. ¿Qué pasa si yo hago esos cálculos, chiquillos? Al menos este de aquí. Profe, da 0 porque no hay Y. Muy bien, eso da 0. ¿Y este de aquí? ¿Cuánto daría? 2. Muy bien, ese daría 2. Muy bien. Y estas serían las posibilidades. Esas son lo que se llaman las derivadas de segundo orden. Vean que aquí la diferencia es que derivé con respecto a Y en color naranja, pero arriba lo hice con respecto a X. Entonces, ¿qué significa esto? Si una función tiene dos variables, significa que tiene dos derivadas parciales. Pero este detalle me va a permitir generar ahora 4 derivadas de segundo orden, porque hay 4 combinaciones posibles. Puedo hacer X con X, puedo hacer X con Y, puedo hacer Y con X y podría hacer Y con Y. Entonces, les voy a marcar eso para que lo puedan apreciar y lo apunten por ahí. Observen las posibilidades. Ay, pinté en color rojo. Vamos a pintar de otro color. Entonces, observen X con X, X con Y con X y Y con Y. No sé si vieron esas posibilidades, chiquillos, si me entendieron las combinaciones. Por eso os hago 4. No sé si hay preguntas, dudas hasta acá. Muy bien. Notación. Para no usar los nablas, porque se vuelven complicados, esto es f de xx. Este que está aquí es f de xy. Este que está aquí es f de yx. Y este que está aquí al final es f de y. Entonces observen que el orden en que derivo me dice cómo debo aplicar. Entonces son notaciones que son las que vienen acá, que me dicen cómo voy a trabajar. Y observen que este resultado me dio 0 y este resultado me dio 0. Esto sucede porque esta función es continua. Entonces lo que dice la teoría es que como es continua, aquí obviamente tienen que darme los mismos resultados. Y en este curso nos vamos a dar cuenta o vamos a suponer que eso va a pasar. Entonces, ya no habría que hacer 4 derivadas, sino que nos damos cuenta que serían solo 3 derivadas de segundo orden por cálculo. No sé si hay dudas hasta acá. ¿Algún comentario? No sé si alguien está apuntando. Dime, Eduardo. Gracias, profe. Una pregunta, ¿es la J y la K? Se refiere es como si fuera que, ok, sacó la derivada respecto a X de una anterior. Ajá, exactamente. Sí, digámosle, no le haga tanto caso a la XJ y a la XK, sino hágale caso tal vez al orden en que usted calculó las derivadas parciales. Entonces, ahorita vemos otro ejercicio al respecto, pero ese XJ y XK es que puede ser que usted tenga 80 variables. Entonces, imagínense todas las combinaciones posibles con 80 variables con derivadas de segundo orden. Entonces, cuando ponemos ese XJ y ese XK, es hablar de alguna de las combinaciones de las de segundo orden, pero no sabemos cuál, por eso se ponen J y K, para ilustrar la idea. Pero note que es con ese ente abstracto. Usualmente para este examen serían 2 o 3 variables. Entonces, usaban 4 derivadas de segundo orden. Y Eduardo, ¿qué pasa si tuviera 3 variables? ¿Cuántas derivadas de segundo orden habrían que calcular? Serían 3. Ajá, 3 derivadas parciales, ¿verdad? Ah, no, serían X, 6. ¿O no? 6. Ah, no sé, yo estoy preguntando. No, sí O 6. sea, habría... Ajá. ¿Qué sería? Vamos a ver, estaría la XX, ¿verdad? Sí. Muy bien, ahí hay una. Vamos a ver. Por aquí podríamos tener la X con YX, ¿verdad? Ajá. Podríamos tener la FX con, no sé, con XY, ¿verdad? Al revés.
Sí, Entonces ¿verdad? son como 9. Ah, muy bien. Son 9. Ve que se pone fea la cosa. O sea, si con 2 me generaba 4 opciones, ahora con 3, ¿cuántas? 9. Ahora imagínense con 4. Entonces en este curso no se ven después de 4 porque son muchos cálculos que habría que hacer, muchas combinaciones. Pero ese número 9 es la correspuesta que vamos a tener. Más o menos, Eduardo. Sí, ya, muchísimo más claro. Muchas gracias, profe. No, no, con mucho gusto. Para eso es para eso son las clases, deberían ser para eso, para que ustedes pregunten, consulten, porque yo no los veo ni ustedes me ven. Entonces yo supongo que por lo menos algo estamos haciendo. No sé si alguien tiene alguna duda. Claramente vamos a ver más ejemplos, pero bueno, por lo menos para repasar esta parte. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos. Uy, no, esta no. Vamos a hacer una práctica no, vamos a hacer otro ejemplo para que ustedes, vamos a ver si me entendieron la situación. Ejemplo, vamos a hacer algo sencillito, porque me interesa la comprensión. Chiquillos, vamos a colocar este ejemplo. F de XY igual a E a la X por Y. Vamos a ver cómo me les va. Entonces, paso número 1. Paso número 1. ¿Quién es la derivada parcial de f con respecto a x? Es decir, ¿quién es fx? ¿Qué pasa si yo derivo esta expresión con respecto a la letra x? Pintamos en amarillo la variable que nos interesa. La y se convierte como si fuera un 5. Imagínense que esa y es un 5. ¿Cuál sería la derivada parcial de eso? E a la XY por X. Por No, x. mentira. Uy, no, casi, pero Por, no. por, Recuérdese, la y es como por si fuera un XY. 5. ¿Ah? Por XY. Ajá, eso sería por XY derivado, ¿verdad? Regla la cadena. Ujú. Vamos a volver a pintar en amarillo para ayudarnos. Pintemos en amarillo. Ajá, regla la cadena. Y ahora sí, ¿qué pasa si yo derivo eso? Todavía no lo he terminado de derivar. Eso es Y. Sería Y, muy bien, listo. Esa sí sería la respuesta. Esa sí sería la respuesta. Muy bien. Vamos a hacerlo con la otra. ¿Cuál sería la derivada parcial con respecto a Y? Ahora, vamos a pintar en amarillo la letra Y, porque esa es la que nos interesa derivar. La X es como si fuera un 8. Imagínense que ustedes tienen un E a la 8Y. ¿Cómo se deriva un E a la 8Y? Para darle la idea. Vamos a ver, ustedes me dicen. Piénselo, chiquillos. Ustedes me dicen ahí, aventúrense. Imagínense, ¿cómo Profe, derivo? sería algo así como e a la XY por X. Muy bien, muy bien. Sería E a la XY por la derivada de lo que está ahí, ¿verdad? En este caso, yo tengo que aplicar regla de la cadena. O sea, lo que dijiste está bien, nada más para apuntar todos los detalles. Entonces, la derivada de y en esa última parte va a ser 1. Entonces va a quedar e a la xy por x. Muy bien. Esa sería la derivada parcial. Muy bien. Paso número 2. Quiero que me digan, chiquillos, quién sería entonces f de xy. ¿Qué significa f de xy? F de xy significa que yo voy a derivar, ojo, que voy a derivar con respecto a la letra x lo que me dio la derivada parcial de f con y. La derivada parcial con f con y me dio e a la xy por x. ¿Vieron el toque? Entonces, presten atención, lo vamos a apuntar de nuevo. Entonces, observen, esta x
Bueno, vamos a apuntarlo por acá. Esta X es esta X que está allá afuera. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que vamos a marcar en color naranja, esto que está marcado en color naranja, me dicen en la que yo me tengo que fijar. Esa es o sea, este resultado es el que debo colocar aquí. Y eso es lo que debo derivar ahora con respecto a la letra X. ¿Ok? Vamos a pintar en amarillo ahora las letras X. Chiquillos, ¿y cómo se deriva eso? Si solo me interesan las letras X, ¿cómo será la derivada de eso? Se aplica el regla del producto. Muy bien, ahí ya tenemos que aplicar la regla del producto porque ya hay una multiplicación, hay dos letras X, pero observen aquí que hay un producto, entonces sí hay que hacer eso. Sería el primero derivado por este sin derivar, ¿verdad? Este sin derivar, más E por XY, ¿verdad? Este sin derivar, por la X derivada. Observen que aquí subindizo con letra X para recordar siempre que estamos derivando parcialmente con respecto a esa letra. Muy bien, chiquillos. ¿Y cuál será el resultado de eso? Ay, me pasé. ¿Cómo queda derivado este, por lo menos? Bueno, no se compliquen. Vean que esto que estoy marcando en un círculo, ya lo habíamos calculado. Está aquí arriba, ¿lo ven? Entonces, ya sabemos que eso da E a la XY por Y. Entonces, aquí vamos a poner E a la XY por X más E a la XY. Y la derivada de esta X va a ser 1. Entonces, aquí solamente me queda 1. Ahí se puede seguir simplificando, pero vamos a dejar solamente ese cálculo. Ahorita hacemos más ejemplos, pero por lo menos que quede en evidencia cómo se hace esa derivada parcial. Como les digo, puede ser confuso, hay que hacerlo con cuidado, hay que valorar más ejemplos, ¿verdad? Para que esto les quede claro. Y bueno, yo como les digo, al menos puede servirles de estrategia ir pintando o ir marcando lo que hay que derivar. O podrían cambiar la Y por un número para que se puedan ayudar. Muy bien. Consultas, no sé si puedo pasar. Profe, por mí puede continuar. Ok, bueno, vamos a pasar. Si alguien está apuntando, me dice y yo me devuelvo. Muy bien, veamos este ejemplo, chiquillos y chiquillas, para que vean, volvamos otra vez a las derivadas parciales. Vamos a calcular la derivada parcial de esa expresión. Presten atención que tiene dos variables. Entonces se deriva con respecto a U y con respecto a V. Observen, si derivo con respecto a U, aquí aparece la letra U. Y si aquí derivo con respecto a U, pues pinto de color rojo, perdón, pinto de color rojo lo que está acá. Volvemos a repasar. Vean que la derivada de esto solamente se deriva el U al cuadrado. La derivada de U al cuadrado es 2U, pero este 2 multiplica ese 3, por eso queda 3U por V. Muy bien. Vean que aquí, yo solamente en la de abajo, tengo que derivar con respecto a la letra V. Entonces, la derivada de V es 1. Solamente queda ese 3U al cuadrado. Muy bien. Ahí explicando otra vez este ejemplo. Para derivar esto, vean que tengo otra vez la exponencial. Solo me preocupa la letra U, pero siempre hay que aplicar la regla de la cadena. Entonces, la derivada de esto, el 7 no se deriva. La derivada de esto es E a la UV menos U menos V derivado. Observen que aquí me interesa la letra U. Entonces, si yo derivo U, es 1. Y por lo tanto, solamente queda ese menos 7E a la U menos 1. Aquí pasa lo mismo. Derivo con respecto a V. Se aplica regla de la cadena, pero derivo la V y la derivada de V es menos 1. Pero como ya teníamos un menos aquí adelante, menos con menos da más. Por eso tenemos ese resultado. Y lo mismo que les expliqué antes.
Note que se ha cambiado la notación por X sub I para indicar la derivación. Muy bien. No sé si tienen dudas sobre este ejemplo. Ya viene hecho como tal, pues. No sé si quieren que lo hagamos a paso mejor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Si puede hacer una paso a paso. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a ver. V. 3U al cuadrado V. Bueno, ¿eso para qué lo va a copiar? Si ya lo tiene. Muy bien. Vamos a sacar la derivada parcial de F con respecto a U. Entonces, cascarón colocan letra U y colocan 3U al cuadrado V menos 7E U menos V. Pintamos de color amarillo lo que me interesa derivar. ¿Ok? Resaltamos la letra U, porque es la que me interesa derivar. Muy bien. Entonces, chiquillos, presten atención al siguiente paso. Vean que aquí hay una resta. Como hay una resta, hay que derivar este y este por separado. Vean el menos que está aquí. Entonces, chiquillos, ¿cuál es la derivada de la U al cuadrado? Solo la U al cuadrado. ¿Cuánto quedará? 2U. 2U. ¿Qué tenemos a la par de ese 2U? Un 3 y tenemos una letra V. Las voy a dejar aquí. Entonces, vean que el 3 y la V se mantienen en el mismo lugar. Se tratan como si fueran constantes. Muy bien. Vienen menos. Ahora sí, chiquillos, hay que derivar el 7EU menos V. ¿Cómo derivarían ustedes ese 7U menos V? Una forma en que les puedo ayudar es que imagínense que cualquier otra letra se convierte en constante. Entonces, imagínense que esa V yo le voy a dar el valor de 8. ¿Cómo derivarían esto normalmente? Imagínense que la letra V la convertí en 8. Ahora sí, ¿cómo derivarían esto? El 7U, 7 por E, U menos 8. ¿Cómo lo harían? Bueno, vean que el 7 no se deriva, queda U menos 8. ¿Era así? Es una constante, las constantes se pueden colocar afuera. ¿Y cómo se deriva E a la U menos 8? ¿Cuál es la derivada de E a la cajita? Profe, se usa regla de la cadena. Se pone E elevado a la U menos 8 y se deriva U a la menos 8. Muy bien. ¿Cómo quedaría la derivada de esto? Eso queda 1. Ajá, queda 1, muy bien. O sea, y 1 por esto queda 7EU menos 8, ¿verdad? Muy bien, entonces, pero yo dije que el 8 era la letra V. Entonces, al final, esto sería 7EU menos V. Entonces, aquí quedaría 7EU menos V. Tal vez les pueda servir esa idea. Cambien la letra que no representa o el color amarillo por una constante y al final recuperan el resultado. Eso les puede ayudar a visualizar el cálculo. Muy bien. ¿Todo bien hasta acá? No sé si quieren que retroceda con algún proceso. Muy bien. Todo bien, profe. Muy bien. Hagamos el otro. F de V. Letra V. Ajá. Disculpe la molestia, es que ahora que era para preguntarle si usted no se puede dar un toquecito para ver unas cosas que no entendí. ¿En dónde? ¿En la anterior? Sí, señora, en la de 7U a la 8, a la menos 8. Ajá, ajá. Aquí. ¿Me decís vos? Ajá. Ajá, dime. Sí, es que digamos, no, nosotros tenemos la primera que es f de u que es igual a 3u al cuadrado v menos 7e u menos v. Y luego Ajá. eso se ve y ya queda esa que tenemos aquí, 7u menos 8. Pero ya después del trabajo no entendí. Ah, es que ahí lo que aplicamos fue la regla de la cadena. Es que, digámosle, cuando yo derivo esta expresión, número, si hay un número que está multiplicando a una exponencial, este número no se deriva como tal. Hay una propiedad
que nos dice que podemos colocar el número afuera. Entonces yo el 7 lo coloco ahí afuera por esa propiedad de las derivadas. Entonces ahí saco ese 7. Y luego aquí yo derivo ya usando la regla de la cadena. ¿Qué dice la regla de la cadena? Si usted deriva la exponencial e a la cajita y derivas esto es e a la cajita por cajita derivado. Esa cajita puede ser cualquier cosa. Entonces, para nosotros poder derivar esa expresión, esto sería como una caja. Entonces la regla dice, si usted deriva la exponencial siempre es e elevado a esa caja por la caja derivado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Esta caja pues no tiene nada, es decir, esa expresión queda igual, pero si usted deriva u menos 8, la derivada de 8 se hace 0 y la derivada de u vale 1, por eso aparece este 1, porque hay un 1 menos 0, pero no se escribe, solamente quedaría el 1. Y 1 por esto quedaría simplemente esta expresión. Pero el 8 no se puede dejar, el 8 fue para ayudarnos a trabajar la derivada. Por eso fue que el 8 lo volvemos a cambiar por la letra V, para poder acercarnos a la respuesta que tenemos en el ejercicio. No sé si te expliqué bien. Pues, resumiendo, sería sacar la primera derivada y ya después ver cómo se deriva, pero solo una Ajá, en una variable. variable. Y Ajá, entonces la exacto. otra, como qué tipo de números son los que recomienda a la hora de sustituir la otra variable. Pares. Por cualquiera, puede ser cualquiera, aquí no hay restricción. Nada más no ponga 0 porque si no se le va a ir. Es la única tal vez recomendación, ponga un 8, un 9, un número un número cualquiera entero, ojalá que cuando usted esté derivando aquí en varias variables, te recuerde hacerlo bien en una variable y después no se te olvide reasignarlo al final, ¿verdad? Cambiar este 8 por esa letra V, pero puede ser cualquier número, el que usted guste. Está bien, profe, muchas gracias. ¿Ok? Ok. Bueno, y vamos a ir viéndolo, no se asusten. Bueno, aquí me quedaba, chiquillos, 6u por v menos 7u menos v. Es nada más como para terminar la idea. Muy bien. Entonces, chiquillos, ¿cómo quedaría este, pero con la letra v? Pintamos la letra v y volvemos a derivar. Vean que aquí la derivada de esto, ¿cuánto sería? De 3u al cuadrado v. Recuerden, solo se deriva lo que está pintado en amarillo. ¿Cuánto haría la derivada de 3u al cuadrado por v? Profe, Bueno, eso sería 1. sería 1. Entonces quedaría 3u al cuadrado, que no se toca, por 1, ¿verdad? Que fue el resultado que da de derivar esta u, ¿verdad? Perfecto. Viene menos, y ahora sí, chiquillos, hay que volver a derivar 7u menos v, pero como les dije antes, cambien ahora la letra u por un número, puede ser un 9, un 8, pues seguimos haciendo 8. Entonces, ahora imagínense que yo voy a derivar 7, 8 menos v. ¿Cómo sería la derivada de esto? De 7e 8 menos v. Traten de hacerlo ahí. Recuerden que el 7 no se deriva, sino que lo que yo derivo es el 8 menos v. Con lo que está explicando. La misma regla de la cadena. En la misma regla de la cadena, queda 7e cajita, cajita derivado. ¿Quién va en la cajita? 8 menos v, 8 menos v. Bueno, ahí escribí bien feo, pero en esta cajita iría 8 menos v, aquí 8 menos v derivado. ¿Cuál es la derivada del 8? ¿Y cuál es la derivada del v? ¿Cuál sería la derivada del 8? La ¿Y cuál derivada del 8 es 0 y la de v sería 1. Ajá, 1 negativo, ¿verdad? Porque hay un menos delante. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿qué quedaría? Menos 7e, 8 menos v. Es decir, este menos 1 multiplica el 7 que está adelante. Entonces queda menos 7e, 8 menos v. Entonces, aquí en la respuesta me queda menos 7e,
Pero vean que el 8 era la letra U. Entonces sería U menos V. Menos con menos da más. Entonces quedaría 3U al cuadrado más 7E U menos V. Ahí lo volvemos a hacer. Pero observen que si les cuesta una opción alternativa sin que afecte los cálculos y lo hacen como un borrador, cambien la otra letra o las letras por números para que no les genere tanto ruido a la hora de hacer estos cálculos. No sé si hay dudas hasta acá. No sé si fue Kael el que me preguntó. ¿Fue Kael? Sí, profe, pero no te destacan como te gracias. Ah, ok, pura vida. Muy bien. Bueno, ahí tenemos más ejercicillos. Hoy es como entender cómo se deriva parcialmente. No sé si puedo pasar. Disculpe, ¿verdad que usted a la hora de que nos da el ejercicio siempre nos delimita o siempre nos avisa cuál es la derivada parcial que quiere que saquemos? Sí, sí, hay de todo, pero digámosle ahorita yo les estoy definiendo cuáles las que queremos calcular. Aquí solamente es calcular la de U y la de V. Entonces hay que tener ese control. Entonces yo les voy a ofrecer esa información por el momento. Ay, se activó el Google. Qué miedo. Vamos a ver. Puña. Muy bien, vamos a pasar a otro ejercicio para ver cómo nos va. Muy bien, vamos a pasar por acá. Muy bien, aquí tenemos las derivadas parciales de segundo orden. Yo lo que quiero que vean con este ejercicio nada más, que es el mismo que teníamos, es que son 4 posibilidades. Se calcula la de f de u con u, se calcula la de f de u con v, se calcula la de f de v con u y se calcula la de f de v con v. Vean aquí los pasos, vean aquí en color rojo cómo se van calculando y es agarrar los resultados anteriores y volverlos a derivar con cada una de esas posibilidades. No lo voy a hacer, lo que quiero es que, la idea es hacer un ejercicio con ustedes, pero quiero que vean cómo se obtienen los dichosos resultados. Y observen que la derivada parcial de u con v y la derivada parcial de v con u están dando el mismo resultado. Vean que los dos están dando el mismo resultado. No es una casualidad. Así será siempre que ambas funciones sean continuas. Y bueno, esa es una de las condiciones que siempre va a aparecer por acá. Entonces, si las funciones son continuas, las derivadas cruzadas, la de u con v y la de v con u, deberían darles el mismo resultado. Entonces, es comprobarlo por acá. Ahorita hacemos otro ejercicio guiado para que ustedes le presten atención a ese detalle. Muy bien, no sé si alguien está apuntando algo por acá, si no, para hacer un ejemplo. Ok, vamos a hacer otro ejemplo fuera de este que tenemos para que puedan calcular esas derivadas cruzadas. Muy bien, entonces veamos un ejemplo, chiquillos. Voy a cambiar el color. Vamos a pasar a color rojo. Entonces, ejemplo. Entonces, les voy a dar sea f de igual al logaritmo natural de x por y más x por y. Entonces, chiquillos, yo lo que quiero es verificar, el ejercicio es verificar que, ojo, verificar que f de xy es igual a f de yx. Es decir, vamos a verificar que las segundas derivadas parciales tienen que darnos exactamente el mismo resultado. Aquí es un logaritmo. Ahí sería un logaritmo. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace ese ejercicio? Paso número 1. Paso número 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a calcular la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Cómo se hace? Paréntesis cuadrados, x, y. Aquí pongo
más XY. Logaritmo de Y más XY. Y pintamos en color amarillo lo que me interesa derivar. Aquí es la X, pero mientras tanto aquí es la letra Y. Muy bien, chiquillos. ¿Quién quiere ayudarme a calcular estas primeras derivadas parciales? ¿Cuánto hará la derivada parcial de f de x? La derivada parcial con respecto a x. En el caso del primero. Si les cuesta, imagínense que yo tengo que derivar con respecto a x, logaritmo de x por, voy a cambiar la y por un 5, de x por 5 más 5x. ¿Cómo derivarían eso? Imagínense que yo tengo logaritmo de 5 por x más 5 por x. Imagínense que es esa misma analogía. La letra y la cambié por un 5. ¿Cómo derivan eso? Profe, ¿y no quedaría logaritmo de 5 más 5? Logaritmo de 5 más 5, no. No, porque cambié la letra y por un 5. Más bien, ¿cómo derivarías logaritmo de 5x? Entonces nos quedaría 1 sobre 5x. Ajá, 1 entre 5x, nada más. Por 5x derivado. Ajá, por 5x derivado, muy bien, regla la cadena. Entonces, 1 entre 5x por 5x derivado. ¿Y cuánto da esto? La derivada de 5x. 5. Ajá, muy bien. Quedaría 1 entre 5x por 5. Pero vean que los 5, ¿qué pasa? Se cancelan, entonces solo queda ¿cuánto? 1 sobre 1 sobre x. Entonces, la respuesta para este bandido, imaginándome que ya no son 5, sino que estoy derivando correctamente, entonces esta primera derivada me va a dar 1 entre x. Y ustedes dirán, profe, pero ¿cómo es eso posible? Cambiemos los 5 por letras y, es lo mismo. Si aquí tuviera letra y, aquí me quedaría y, y aquí me quedaría letra y. Aquí me quedaría yx y aquí me quedaría letra y. Se va a cancelar y también sigue dando 1 entre x. Por eso les digo, si ustedes cambian la letra que no está pintada por un número, les va a dar el mismo resultado. Tiene el mismo comportamiento. Nada más que háganlo con un número. Y si lo saben hacer con números, luego lo pueden cambiar por la letra para recuperar y interceder con el resultado. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Voy a borrar aquí este logaritmo. Queda en el video, por lo menos, pero lo voy a borrar por cuestiones de espacio. Muy bien. Por lo menos queda grabado. Ahora sí, ¿cuál es la derivada de x por y? Y. Ajá, eso sería y. Muy bien. Entonces quiere decir que ese es el resultado. 1 entre x más y. Muy bien. ¿Cómo sería la derivada de esta? Si les cuesta, imagínense que hay que derivar logaritmo de x por 5 más x por 5. ¿Cómo derivarían esto? Imagínense que las letras x las estoy cambiando por un 5. Las letras x se cambian por un 5. Ahora sí, ¿cómo derivarían eso? Profe, eso nos quedaría 1 sobre y más x. 1 sobre y más x. Ajá, muy bien. Donde el 5 era la letra x. Perfecto. Entonces sería 1 sobre y más x. Perfecto, mi estimado. Muy bien, vamos a borrarlo y ese es el resultado. Muy bien, entonces paso número 1. Lo que hicimos fue calcular las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. El paso número 2
El paso número 2 consiste en determinar estos dos resultados. Vean que hay 4 derivadas de segundo orden, pero aquí nos piden verificar solamente 2 de ellas. Entonces, primero vamos a calcular f de xy. Entonces, ¿quién es f de xy? Esto que está aquí es, vamos a fijarnos en f de x y la vamos a derivar con respecto a y. ¿Ok? Eso es lo que vamos a trabajar. Vean que eso es más o menos lo que teníamos acá, para que lo vean en este ejemplo. Entonces, recuerden, esto se descompone como f de x con respecto a y. Muy bien. Chiquillos, ¿quién era f de x? ¿Quién es la derivada parcial, f sub x? La derivada parcial con respecto a x. Era este resultado, entonces es 1 entre x más y. Y pintamos en color amarillo la que nos interesa. Letra y, letra y y letra y. Muy bien. ¿Cuánto a la respuesta? Solo derivo lo que está en amarillo. Lo otro se trata como si fuera una constante. ¿Cuánto dará la derivada de eso? 1, profe. Ajá, 1. ¿Y la derivada de 1 entre x con respecto a y? 0. 0. Muy bien. Esa es la idea. Lo que no está pintado en amarillo se hace 0. Y un solo. Entonces esto da 1. Muy bien, vamos con la otra. Con f de y de x. Entonces, recuérdense, esto es f de y, f sub x. ¿Qué significa esto? Cascarón, y pongo aquí la x. Entonces, ahora me voy a fijar en la derivada parcial con respecto a y. 1 entre y más x. Y pintamos en amarillo la variable que nos interesa. X, 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 y aquí es una x. Muy bien. ¿Cuánto da la derivada parcial de eso, chiquillos? 1. 1. ¿Y qué está pasando? Verificamos que xy, la derivada de segundo orden, en el orden xy es igual a la derivada de segundo orden de y con x, porque los dos resultados dan 1. Y se comprueba y se termina el ejercicio. Ese es un ejemplo tipo práctica, creo, si mal no me parece, pero ponemos a prueba lo que hemos estado trabajando. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna consulta, chiquillos? No sé si alguien tiene curiosidad y quiere sacar f de xx o f de y para ver si estamos bien. Sí, ¿Por qué profe, no? podría Hagámoslo, ¿verdad? Eso es un trabajo extra. Muy bien. Entonces, ¿quién sería f de xx? F sub xx. ¿Qué sería el siguiente paso? ¿O en qué lo transformo a la par? Por si alguien me quiere decir. Eso es extra. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Bueno, no se preocupen. Paréntesis, colocamos X y colocamos X. ¿Qué escribimos aquí, chiquillos? ¿Qué letra ponemos aquí donde está el círculo? La X. La X, muy bien. ¿Y qué ponemos aquí dentro del cascarón? 1 sobre x más y. Muy bien, excelente. 1 entre X más Y. Y pinto en amarillo lo que ocupo derivar. X, X, X y X. Observen que pinto siempre la que está del lado derecho. La de la izquierda no importa. No le hacemos caso. Muy bien. Chiquillos, ¿cómo se deriva esto? ¿Cómo se deriva 1 entre X? ¿Alguien sabe? ¿Habrá alguna fórmula o algo así para derivar 1 entre X? Eso queda menos 1 entre x al cuadrado. Muy bien, menos 1 entre X al cuadrado. ¿Y la derivada de la Y? Eso es 0. Eso es 0. Mire, si no tiene X, se anula.
Se anula, muy bien. Listo, esa es la segunda derivada. Vamos a practicar la otra. ¿Quién sería f de y? De f sub y, chiquillos. Sería paréntesis. ¿Y qué pongo en este circulito? Y. Y. Y en este cascaroncito, aquí adentro, aquí adentro, vean la flecha, miren, vean qué flecha. Profe, ¿Qué F pongo en la sub flecha? Y. Ah, F sub Y, profe. ajá, F sub Y, muy bien, vio. No era difícil. Tiene cascarón. ¿Y qué pongo aquí? La letra Y. ¿Y qué pongo en el cascarón aquí adentro? 1 sobre Y más X. Ajá, 1 entre Y más X. Y pintamos de amarillo lo que me interesa derivar. Siempre pinto la que está más a la izquierda. Muy bien. Entonces, ¿cuánto da, chiquillos? ¿Cuál será la derivada de 1 entre Y con respecto a Y? Menos 1 sobre y a la 2. Menos 1 entre Y a la 2. ¿Y la derivada de la X? 0. De ahí 0, ¿verdad? No, no tiene letra Y, entonces está listo. Y listo. Hemos calculado técnicamente en este ejercicio, calculamos las 4 derivadas, las derivadas de segundo orden. Muy bien. ¿Dudas hasta acá, chiquillos? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿alguien está copiando? Profe, por mí puede continuar. Bueno, vamos a ver, nada más, si alguien está copiando. Ay, no puede ser, se me activó todos los calendarios. Bueno, vamos a pasar. Y déjenme ver qué más tenemos para hoy. Ah, bueno, ahí teníamos unos ejercicios. Nada más, perfecto. Bueno, entonces, de esos parciales, muy bien. Vamos a determinar con este ejercicio las derivadas de segundo orden. Muy bien. Entonces, vamos a practicarlo juntos. Paso número 1. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular, ojo, la función es h o la función es u, tiene dos nombres, u o h. Vamos a calcular h de r y vamos a calcular h de s. Muy bien, ¿qué es esto? Paréntesis cuadrados, letra r, paréntesis cuadrados, letra s. Y en el cascarón colocamos r al cuadrado menos s a la 3, raíz de r al cuadrado menos s a la 3. Y pintamos en color amarillo lo que nos interesa derivar en cada uno. Muy bien, chiquillos. ¿Cómo derivamos la raíz? Yo no puedo derivar la r al cuadrado porque me está estorbando el s al cubo, pero me está estorbando esa raíz, entonces hay que usar regla a la cadena. Hay que derivar la raíz primero. Entonces, ¿cuál será la derivada de raíz de cajita? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la derivada de raíz de cajita? Raíz r a la 2 menos s a la 3 por sería 2r menos 0. 2r menos 0. Mira, casi. Casi. Pero, sí, pero ¿cómo deriva raíz de x? Normalmente, ¿cómo te Pero daría? no se queda igual. Ah, no, no se queda igual. Yo pensé que... No, no se queda igual. Virtual. Es 1 sobre 2 por raíz. Eso. Ajá, muy bien. Por la x derivado, ¿verdad? ¿Te acordás? Sí. Muy bien, pero no pasa nada. Vamos a arreglarlo. Entonces, aquí es lo mismo, es 1 entre 2 raíz de la caja, de lo que esté adentro, por lo que esté adentro derivado. Entonces, aquí sería r al cuadrado menos s al cubo. R al cuadrado menos s al cubo. Pintamos en amarillo. Vean que yo les dije que uno podría usar el apóstrofe, sí, no hay problema. Pintamos en amarillo que en la última me interesa solo la letra R. Chiquillos, ¿cómo quedaría derivado eso? La última. Eso sí lo dijiste bien, fue Eduardo el que me dijo. Sí.
Que da la derivada. Ajá, la derivada Ah, de cierto, esto. sí, es 2R menos 0. Muy bien, ahora sí. Sí coincide con lo que me dijiste. Muy bien, Eduardo. Entonces aquí me quedaría 2R. Y el S3 es 0. Los dos se cancelan y queda R entre raíz de R al cuadrado menos S a la 3. Perfecto, listo. Y ahí tenemos esa derivada parcial. ¿Cómo se hace esta? Es casi parecida, es muy parecida, pero no es igual. ¿Cómo quedaría esta otra, chiquillos? La HDS. Lo mismo, ¿cuál sería la derivada de la raíz? Solo la raíz de cajita. ¿Cómo derivo raíz de cajita? Profe, sería 1 sobre 2 raíz de cajita por cajita derivada. Ajá, muy bien. Entonces sería R al cuadrado menos S al cubo por R al cuadrado menos S al cubo. Ahí ya yo rellené las cajitas. Y pintamos en amarillo, ojo, pintamos en amarillo, que ahora nos interesa la letra S, ¿verdad? ¿Y cuál será la derivada de S al cubo, chiquillos? 3 a la 2, profe. Muy bien, entonces aquí sería solo 3S al cuadrado. Es decir, nos está quedando 3S al cuadrado entre 2R al cuadrado, R al cuadrado, menos S al cubo. Profe, no va negativo, porque se está restando. Ay, sí, tiene razón. 3 puntos más por esa observación. Excelente, muy bien, muy bien. Profe, me las quita a mí y se los pone a Flaviana. ¿Se lo pone a ver? Ah, bueno, oiga, Fabiana, estamos como un bingo esto, ¿ah? Qué Me barbaridad. parece, profe. Bueno, vamos a ir viendo. Paso número 2. Chiquillos, me dice determine las derivadas de segundo orden para esta función. Vamos a ver la hora que tenemos, 2:15. Ok, sí, hagámoslas todas y de aquí yo nada más les voy a señalar al menos uno para que ustedes lo calculen como trabajo sincrónico, para que estudien, se centren más en el examen. Después lo podemos hacer en otra clase. Muy bien, vamos a calcular las 4. ¿Cuáles son las 4 derivadas parciales? Recuerden que son h de r con r, h de r con s, h de s con r y h de s con s. La teoría dice que si esta función es continua, dice que estas dos son iguales. Entonces, con solo que uno calcule una, bastará. Entonces, vamos a usar la teoría y vamos a calcular solamente h de r de s o h de s de r. Es decir, esa que es diferente a las otras dos, solamente la hacemos una vez. Dime, Eduardo. Una pregunta, ¿por qué es suficiente con hacer solamente una? Ah, porque antes hay unos teoremas que no se hacen en este curso por la dificultad que tienen, que dice que si la función es continua, esa es una función que es continua, usted no me cree, pero créame, es una función bien portada, es una raíz cuadrada, o sea, tiene un dominio que no tiene interrupciones, entonces la teoría dice que siempre se va a cumplir que estas dos son iguales, y si son iguales, solo bastará calcular una de ellas. Pero es porque créame, que funciona de esa manera. Sí, la explicación es muy grande, la verdad. Entonces, para ustedes solamente es necesario calcular alguna de estas. Si usted quiere, calcule las 4, mejor. Pero en todos los ejercicios que vayas a hacer, siempre va a suceder esta situación, que estas dos son iguales, como pasó en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, vamos a ver si me puedo devolver. En el ejercicio anterior, viste que esas dos eran iguales, las cruzadas, x, y con x, dieron 1 y 1. Ah, sí. Entonces aquí va a pasar lo mismo. O sea, ya yo sé que va a suceder eso. Entonces solamente usted calcula alguna de las dos. O sea, ¿para qué vas a calcular las dos? Vas a hacer más trabajo, más tiempo, si ya sabes que teóricamente van a dar el mismo resultado. Sí, ya sería muy extra, sí. Sí, ya si usted quiere, ¿verdad? Ya no se quiere, pues calcule las 4, ¿ah? Profe, no. Y no quiérase, por favor, quiérase. Entonces solo voy a calcular una de ellas. ¿Está bien, Eduardo? Listo, profe, gracias. No, con mucho gusto. Muy bien, chiquillos, volvemos a repetir. Estos son ejercicios necios, a veces son cansados, pero es para que
todos lleguemos a la comprensión de esto que estamos haciendo, porque esta va a ser la base para los problemas que tengamos. Más problemas, ¿verdad? Parece Pokémon. Bueno, ahora sí, vamos a ver. Tengo un igual. Chiquillos, ¿esto cómo se defendía? ¿Qué teníamos que hacer si venía HDRR? ¿Qué debería colocar aquí después del igual? A ver si alguien puso atención. Yo les voy a ayudar. Mire, puse un paréntesis ya. Ahora sí. ¿Qué hay que hacer? Profe, ahí en ese caso adentro iría H sub R y fuera del paréntesis R, sub R también. Ajá, muy bien. Excelente, muy bien. Ya casi, ya casi. Ahora pongo igual. Pongo cascarón y sigo manteniendo la R de afuera. Ahora, ¿qué pongo dentro del cascarón? El resultado anterior de H sub R. Muy bien. Que era R entre la raíz de R al cuadrado menos S a la 3. Y pintamos en amarillo lo que nos interesa derivar. Muy bien, vean, yo creo que aquí no me va a caber esto, entonces voy a borrar las otras, nada más para que ustedes se den cuenta que no hay espacio, pero ahí queda en el video, hay que calcularlas. Muy bien, chiquillos, ¿qué creen que haya que aplicar aquí? Si yo tengo que derivar esto. Imagínense que esa S es como un 5, por eso yo escribo feo. Imagínense que no tiene un S sino un 5 al cubo. ¿Qué habría que hacer ahí? Regla de dividir. Ajá, la regla de dividir o la regla del cociente, muy bien. Entonces no hay nada que hacer. Aplicamos la regla del cociente. ¿Qué era la regla del cociente? Sería el primero derivado por el segundo sin derivar. R al cuadrado menos S al cubo. Menos R sin derivar por R al cuadrado menos S al cubo derivado. Y toda esta raíz de R al cuadrado menos S al cubo, esto va al cuadrado. Recordamos que nos interesa solo la letra R. Entonces, las letras R donde falta derivar, las pinto, ojo, las pinto de color rojo. Estas R las pinto de color rojo. Muy bien, chiquillos, ¿cuál es la derivada de R? 1, profe. 1, muy bien. Como está en amarillo es 1, muy bien. Entonces queda 1 por la raíz cuadrada de R al cuadrado menos S al cubo menos R por este cuadrado y este 2 se van. R al cuadrado menos S al cubo. Chiquillos, ¿y cuál será la derivada de esto con respecto a la letra R? Bueno, les voy a adelantar por cuestiones de tiempo, pero alguno dirá, profe, hay que volver a cerrar la cadena. Miren, no vuelvan a hacer eso. Muchas veces a la hora de calcular las derivadas de segundo orden, se vuelven a repetir lo del paso 1. Entonces, si le prestan atención, esto que encerré en un círculo es esta que está aquí. Nada más que no viene la R, sino que viene prima. Entonces, ustedes se van directo a la respuesta. Entonces, ya aquí ustedes saben que es R entre R al cuadrado menos S a la 3. ¿Sí me entendieron eso? No sé, para que nadie se me quede botado. Sí, profe. O sea, Sí. vean ese toque, no pierdan tiempo. Esto ya lo hicimos, ya está aquí. Entonces ustedes van y pum, ponen la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? No lo vuelvan a hacer. Nada más des en cuenta de que se van a encontrar con ese proceso otra vez repetido. Esto que está aquí nos falta simplificar. Nos falta simplificar, pero lo voy a dejar así. Vamos a dejarlo así porque ya está derivado. Como trabajábamos las derivadas de primer orden, ya lo tenemos calculado. Muy bien, entonces ya tenemos HDRR. No sé si hay dudas hasta acá, chiquillos. Les pregunto a los que me dijeron, ¿por qué se les ocurrió división? ¿Qué les nació en la mente y en el corazón para decir que era regla del cociente? ¿Qué fue lo que Profe, vieron? yo sinceramente fue porque vi la fracción. Ok. No, está bien. Usted vio la fracción.
Por ejemplo, ¿por qué aplicaría regla del cociente aquí? Es solamente por la fracción. Bueno, tal vez no sé si incluye, pero ahí abajo es una resta, entonces no sé si tendrá alguna relación. Puede ser, pero hay otra cosa más importante. La misma variable se repite en el numerador y en el denominador, ¿lo ves? X arriba y X abajo. Entonces, no es también solo la fracción, también se puede hacer. Es que la variable se repite tanto en el numerador como en el denominador. Esa tal vez sea la esencia para saber que uno tiene que aplicar la regla del cociente. Aquí es eso. Hay R pintadita amarilla y R pintadita amarilla en numerador y denominador. Y si eso pasa, entonces uno invoca a la regla del cociente. Ni que Yu-Gi-Oh con sus cartas. Pero bueno, eso tal vez sea como la idea para poder concatenar más allá de la intuición, lo que estaban haciendo. Bueno, no sé si alguien está copiando, chiquillos y chiquillas. Muy bien, vamos a calcular, vamos a hacer H de RS. Vamos a ayudarme, me van a ayudar. Entonces, chiquillos, ¿quién es H de RS? Vamos a ver, ¿qué hay que hacer? Yo les ayudo. Cascarón, cascarón. ¿Qué ponemos? Profe, adentro del paréntesis sería H sub R y fuera sub S. Muy bien. Luego, cascarón, cascarón. ¿Qué ponemos aquí y qué ponemos aquí? Profe, fuera sería sub S y adentro sería el resultado de H sub R. Muy bien, ese no me acuerdo. Pero, ay, no me devolví mucho. Entonces era R entre el que teníamos antes. Era R sobre I menos S. Muy bien. Y aquí vamos a pintar en color amarillo la letra S. Las letras R las pueden cambiar por 2 5 o por un 8. O sea, traten de buscar una opción para que no se les confunda. Cámbienlo por un triángulo, una caja, algún objeto que no les genere ruido. ¿Ok? Van a ser números. Entonces, chiquillos, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué se les ocurre para derivar eso? Pueden pensar en lo mismo que dijo la compañerita antes. Tururú, tururú. Profe, me acaba de surgir una duda. Ajá. Bueno, usted ahorita acaba de decir que normalmente cuando se usa la regla del cociente es porque tanto arriba como abajo se repite la letra o el número. En este caso, pero es la única, o sea, es la única forma para saber que tengo que aplicar eso o lo que debe de cumplir para poder aplicar eso. O en este caso, por ejemplo, al haber una fracción, también se podría utilizar. No, también eso es viable. Como hay una fracción, también lo puedes utilizar. No está restringido, pero es una forma de determinar, ¿verdad? Entonces, puedes volverla a usar de nuevo, no hay ningún problema. Ah, ok, perfecto, gracias, profe. Sí, sí. Entonces, no borre ningún pensamiento que tenía antes. Hagámoslo. Sería primero derivado, este sin derivar, menos. Este sin derivar por este derivado. Ok, vean que estoy usando apóstrofes, entendiendo que no se pierde el contexto, como decía la teoría, de lo que estoy derivando. Y vamos a pintar en color amarillo, recomendación, después de hacer esto, pintamos en amarillo donde me falta por derivar. ¿Ok? Chiquillos y chiquillas, ¿qué pasa si yo derivo este amiguito? La derivada de R. Vea que es con respecto a S. Hay color amarillo ahí. No, profe, sería 0. Ah, entonces esta carajada se murió, ¿verdad? Hacemos un bicho muerto y se murió. Eso vale 0. Como no hay color amarillo, se hace 0. Lo voy a dejar escrito para que quede para efectos del video. Ustedes ya en la práctica lo pueden quitar. Muy bien. Chiquillos, y todavía queda este paréntesis. Hay que derivar esa cosa con respecto a la letra S.
Pero ¿qué fue lo que les dijo el profe? Tienen que hacer todo el cálculo de nuevo. ¿O hay alguna forma de no hacerlo? Profe, nada más se fija en el resultado que le dio antes. Vuelvan al paso 1, ¿verdad? Muy bien, volvamos al paso 1 y nos fijamos en la que derivamos con respecto a ese. Esta que está aquí. Ah, miren, qué vacilón. Ya tenemos la respuesta, no tienen que hacerlo. Menos 3s al cuadrado. Aquí ya sabemos que esto va a dar menos 3s al cuadrado entre raíz de r al cuadrado menos s a la 3. ¿Ok? Menos 3, me falta un 2. Falta un 2 por acá. Y aquí esto y esto se cancela, entonces solo queda r al cuadrado menos s a la 3. Ustedes dirán, profe, ¿por qué usted escogió la segunda? Porque vean que estoy derivando con respecto a la letra S. Se supone que aquí hay una letra S, pero no la puse por contexto. Entonces quiere decir que me tengo que fijar en h de s, es decir, en esta derivada, que ya la habíamos hecho. Y listo, ya terminamos la respuesta. Bueno, esto se cancela. Esto se cancela, no lo voy a simplificar, pero ya está derivado, ya cumple con nuestra expectativa. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Sí, profe. Ok. ¿Qué es la recomendación de todo esto? Mucho cuidado, demasiado cuidadillo a la hora de trabajarlo. Ya para terminar el día de hoy, vamos a hacer HDSS. Esto es HDSDS. Y esto aquí es una S. Y nos fijamos quién es HDS, que ya lo habíamos hecho. Y era, ¿cuánto nos había dado? Ah, bueno, menos 3s al cuadrado entre 2 veces la raíz de r al cuadrado menos s a la 3. Pintamos en color amarillo, lo estoy haciendo un poquito rápido, nada más por efectos del tiempo que nos queda. Pintamos en amarillo lo que debemos calcular. Muy bien, replicamos todo, podemos hacer la regla del cociente, el primero derivado por este sin derivar, menos este sin derivar por este derivado. Ok, todo esto entre 2r al cuadrado menos s al cubo al cuadrado. Muy bien. Entonces ahí lo hice un poquito rápido, chiquillos, para que nos pueda rendir y aparezcan todos los cálculos. Aquí está la S, ahí está la S. Esas están pintadas. Déjenme ver si no se me olvidó nada. No, todo está bien. Muy bien, les pregunto a ustedes, chiquillos, ya que ahora que tengo pintado todo esto, bueno, todo esto se cancela y quedaría 4r al cuadrado menos s al cubo. ¿Cuál será la derivada de menos 3s al cuadrado? Es como derivar Menos normal. 6s. Menos 6s, muy bien. Una vez un ejercicio me tiró 2 s y todos se rieron, no entendí por qué. Bueno, entonces r al cuadrado menos s al cubo. Y aquí me queda más 3s al cuadrado. Este 2 no se deriva. Y lo que me toca nada más, chiquillos, es derivar lo que está en la raíz. Eso hay que derivarlo con respecto a la letra S. ¿Pero qué fue lo que les dijo el profe? Que regresáramos al paso 1 a ver los resultados. Muy bien, pero este es el mismo que está aquí antes, para no devolverme. Entonces es menos 3s al cuadrado entre 2r al cuadrado menos s al cubo. Y listo, ya aquí lo tenemos derivado. Entonces técnicamente ya tenemos resuelto ese ejercicio. Ya tenemos las 4 derivadas. Observen que es muy parecido al proceso de calcular derivadas, que era lo que se vio en el primer examen, nada más que tenemos ahorita 2 variables y hay que tener mucho cuidado en recordar cuál letra es la que sí se puede derivar normalmente y cuál no. Y aplican todas las mismas reglas de la cadena, del cociente y todos los detalles que hemos visto. Muy bien. No sé si alguien está copiando aquí, chiquillos. Bueno, para efectos entonces de trabajo asincrónico, aquí dice encuentre las derivadas parciales y todas las de segundo orden para cada una de las siguientes funciones. Entonces,
Lo que van a hacer ustedes, chiquillos, es, el 6 es un ejemplo, pero no tiene mucha gracia. Entonces, lo mejor es que trabajen el 2, que tiene un cociente, tiene una suma. Sería trabajar esto que hice anteriormente, solamente se hacen el 2 y los otros los podemos trabajar en otro momento, ¿verdad? Me lo pueden preguntar en consulta, por Telegram. Entonces, para que solamente se dediquen a eso. Muy bien, no sé si había alguna duda en este último que teníamos. ¿Alguna consulta? Por mi parte no, profe. Bueno, entonces, chiquillos, estamos. Le pueden tomar una foto a por si quieren. Nos vemos y bueno, recuerden que el examen es a las 6 de la tarde. Recuerden que el examen no dura el mismo tiempo, revisen eso, ¿verdad? Que lo estoy dejando aquí grabado, porque no me digan, profe, ¿usted no lo dijo? Sí, lo dije. Entonces el examen dura menos tiempo, revisen ese tiempo, empieza a las 6, la misma dinámica, ¿verdad? Totalmente la misma dinámica. Vale, creo que 22 puntos, por ahí bien. Entonces revisen las instrucciones que yo mandé hace un ratillo, ya hace como 2 semanas, y presten atención al tiempo, es menos tiempo, entonces, para que tomen eso en cuenta. Muy bien. Entonces, chiquillos, estamos, que me les vaya bien y muchos éxitos para este examen. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Profe. Gracias. Un gusto. Chao.